al Señor en esta hora, amén. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que este es el día que ha hecho el Señor? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él, porque este es el día, es un regalo de Dios. No estamos aquí para quejarnos, no estamos aquí para lamentarnos, no estamos aquí para desanimarnos, no. Estamos aquí para cantar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y sabes, alegres, con gozo, con júbilo. Como dice su palabra, Salmo 100, cantad alegres, ¿a quién? A Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Si verdaderamente crees que el Señor es santo, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Antes de continuar, pueden tomar asiento un momento. Vamos a tener un directo con el pastor que se encuentra en este momento de Galicia y vamos a ver si podemos escucharle perfectamente. Hola, muy buenas tardes, Anderson, y a toda la iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, gloria a Dios. La verdad es que doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da, a pesar de la distancia, de poder conectarme un poquito con todos ustedes, no solamente para mandarles un saludo, sino también para, una vez más, ¿verdad?, decirles que las cosas que están ocurriendo cada día a nuestro alrededor, pues nos están hablando muy, muy claramente acerca de cómo los tiempos están eh, ajustando a todas las profecías que el Señor nos ha dado a lo largo de la historia. En estos días en los que estamos, vamos a decir, entre comillas, tranquilos, ¿no? Y con más tiempo a lo mejor para poder reflexionar y meditar en noticias y en cosas que uno oye y que uno lee, es realmente increíble la situación de nuestro mundo. Es realmente espectacular todo lo que está ocurriendo prácticamente a diario. Es que no hay un día que no suceda algo en una parte del mundo que no nos sacuda el alma. Veía hace unos días, bueno, me lo mandaban, no lo vi en directo, pero tremendo la burla, la mofa contra el cristianismo que se produjo en la inauguración de las Olimpiadas que se están llevando a cabo aquí en Francia, ¿verdad? Y nadie ha dicho nada, ni siquiera el máximo representante del cristianismo, como es el Papa, ¿no? Que podía haber dicho algo acerca de la tremenda burla, de la mofa terrible que hicieron de la figura de Jesús y de sus discípulos, y parece como que aquí no ha pasado absolutamente nada. Pregunto yo si esas burlas que recibe constantemente el cristianismo, el Señor Jesús y los personajes bíblicos, se hicieran en contra de otras religiones, lo que habría ocurrido. Les recuerdo que hace años en ese mismo país, en Francia, en una revista se publicaron unas caricaturas, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Cómo entraron a una discoteca, a una especie de concierto, y se produjo algo tremendo porque se habían metido con el líder de su religión. En fin, esto es algo que realmente nos sacude el alma, nos produce una tristeza tremenda de ver cómo en el corazón de Europa,
se produce esta burla y ni siquiera, ya digo, el representante de los católicos, de los cristianos católicos en el mundo ha dicho nada, ni el presidente de Francia, ni absolutamente nadie. Pero estaba reflexionando en torno a una lectura de Segunda de Pedro que me gustaría compartir rápidamente con ustedes. Segunda de Pedro capítulo 3 dice algo realmente impactante, que hay que tenerlo muy en cuenta, muy presente en estos tiempos, y dice así: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra y están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, este cielo que vemos cada día, esta tierra que pisamos, en la cual vivimos, dice la Biblia que está reservada, está guardada para el día del juicio. Más adelante dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios que ha recibido tantos insultos, tanto rechazo, un Dios que ha sido tan criticado y cuestionado a lo largo de la historia, todavía le sigue dando a la humanidad oportunidades para que se arrepientan, para que se reconcilien con Él antes de que sea demasiado tarde. Es algo increíble la paciencia, la fidelidad y el amor de nuestro Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miren, justamente delante de mí hay alguien que ha comprado un terreno y lleva un tiempo invirtiendo, me imagino que una gran cantidad de dinero y mucho tiempo y ilusión, construyendo una casa. Si esta persona supiera que esa casa que él está construyendo y que todo lo que nos rodea y vemos actualmente con nuestros ojos en cualquier momento puede ser totalmente destruido, como hemos leído en esta tarde, ¿verdad? Cuánto afán, cuánta preocupación por cosas materiales que al fin y al cabo todas son efímeras, todas son pasajeras y se van a perder de un momento a otro. Dice, puesto que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Si fuéramos conscientes los cristianos del tiempo en el que nos encontramos, si fuéramos conscientes de la realidad que la Biblia nos está anticipando y hablando claramente, no nos preocuparíamos tanto por las cosas materiales, porque al fin y al cabo todas son pasajeras y deberían de ser elementos, instrumentos que utilizamos para obtener fines y objetivos espirituales y no convertirlos en una meta en sí mismo, ¿no? Pero hay un versículo que es precioso y quiero terminar con él y compartirlo con ustedes, que es el 13, que dice, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice, nosotros según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso, lleno de injusticia, lleno de burladores y lleno de personas que constantemente desafían a Dios. Sin embargo, dice, pero nosotros, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de la injusticia, a pesar de noticias que nos parten el alma, como hace unos días vimos que un montón de niños en el norte de Israel jugando un partido de fútbol perdieron la vida, y tantas noticias terribles que vemos todos los días, pues nosotros esperamos un mundo mejor, pero no aquí, sino en la presencia del Señor. Así que no pongas tu mirada en lo terrenal, no pongas tu mirada en este mundo, porque este mundo la verdad es que no se parece absolutamente en nada a aquel mundo perfecto que Dios creó en un principio y que se lo regaló al hombre para que lo cuidara, y ha hecho todo lo contrario. Así que mis queridos hermanos, les mando un saludo
A todos ustedes les deseo que tengan un buen culto. Al mismo tiempo, pedirles oración para que este proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón de la finca en Alicante pueda seguir adelante. Bueno, creo, si no me equivoco, que Jorge está hoy ahí en el culto. Cualquier pregunta que le quieran hacer acerca de la remodelación, de los cambios, de los trabajos que se están haciendo en la finca, acérquense a él y pregúntenle. La verdad es que agradezco que esté allí viviendo prácticamente y, y se esté esforzando tanto junto con otros hermanos, ¿no? Que van allí un día, 2 días, una semana o lo que sea para colaborar. Hermanos queridos, que el Señor nos dé fuerzas, nos guarde, nos ayude a vivir unidos, en orden, en obediencia y en santidad, porque sabemos que los tiempos se acortan. A muchos de nosotros nos queda menos vida de la que ya hemos vivido. Nosotros somos conscientes de que estamos de paso y tenemos unos objetivos, unas metas que cumplir que entran dentro del plan de Dios y de su voluntad. Que el Señor nos dé fuerzas y nos ayude a poder alcanzar esos objetivos para que podamos llegar a la meta y que el Señor nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerden los que son padres que están criando niños pequeños. Recuerden los que están trabajando. Recuerden los emigrantes que han venido de otras naciones a vivir a Tenerife o a España o a cualquier otro país. Recuerden que como cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos. No nos aferremos ni nos agarremos a este mundo, porque este mundo, como he leído en esta tarde, va a ser destruido, va a ser deshecho y estamos de paso. Pongamos la mirada en lo eterno, en lo que nadie nos puede robar, en lo que nadie nos puede quitar. Obtengamos el galardón. Nuestro objetivo es alcanzar la vida eterna y pasar la eternidad con el Señor. Estamos simplemente de paso en este mundo. Y el Señor nos está dando a todos oportunidades de servirle y a los inconversos de conocerle y de recibirle en sus corazones para que puedan pasar de muerte a vida y no estén una eternidad excluidos de la presencia del Señor en un lugar terrible que todos conocemos y sabemos cómo se llama. Hermanos queridos, Dios nos libró de la condenación eterna y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, no para que la malgastemos ni la desperdiciemos, sino para que nos esforcemos en el reino y toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo tiene que ser siempre analizado a la luz de las Sagradas Escrituras, para que podamos comprobar en todo momento si verdaderamente estamos en el centro de la voluntad de Dios o distraídos y entretenidos con planes y con proyectos y con cosas personales de nuestro ego que nos pueden traer una cierta alegría o satisfacción pasajera, pero que nuestro objetivo en la vida no es alcanzar, como algunos dicen, la felicidad. Nuestro objetivo en la vida es agradar y honrar y servir a nuestro Dios, al cual le daremos, por supuesto, siempre toda la gloria y toda la honra. Que el Señor les bendiga, les deseo que tengan un culto maravilloso. Nosotros todavía vamos a estar aquí unos cuantos días, después queremos volver otra vez otros días a Alicante para estar por allí. Saludos a toda la iglesia, saludos a Anderson, saludos a Jerónimo. Sé que la pancita de Agustina cada vez está más grande. Hemos visto unas fotografías hace unos días y nos da mucha alegría, ¿verdad? Saber cómo el Señor está bendiciendo también a este matrimonio, ¿no? Que Dios mediante van a volver a ser padres. A todos ustedes, esfuércense, oren por los campamentos, por los retiros, para que sean de mucha bendición y que en esta tarde todos abramos nuestros corazones para poder recibir la palabra que Dios ha puesto en el corazón, creo que de Jerónimo, que es el que va a compartir la palabra en el día de hoy. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, les mando un abrazo, bendiciones para todos y seguimos avanzando como es nuestro lema para este año en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. No sé si alguna vez escucharon la historia de John Newton. John Newton fue hijo de un comerciante naval y huérfano de madre muy temprano. A los 6 años de edad quedó huérfano de madre. Su padre se casó con una mujer impía, una mujer que no tenía temor de Dios. Entonces Newton se crió con un padre que no tenía el temor de Dios y una madre y una madrastra
que era indiferente hacia las cosas del Señor. Esto hizo que Newton fuera creciendo y desarrollando desde muy temprano, desde los 11 años, un carácter colérico, iracundo, un ser escarnecedor. Ya desde los 11 años ese niño prometía ser un desastre en la vida. Olvidó las palabras de su madre, quien sí era una mujer cristiana y que le enseñaba las cosas del Señor, pero bien pronto él se las olvidó. John Newton, comenzó a vivir una vida muy mundana, muy perdida, con muy poco interés por las cosas espirituales. Con el tiempo se convirtió en un cruel e intemperante traficante de esclavos negros. Iba hacia el África en barcos y abusaba de mujeres negras y los subía al barco y se los llevaba para comercializar con ellos. De esa manera, por muchos años, Newton se ganó la vida con la trata de personas. En uno de esos viajes en barco, en el año 1748, el navío en el que viajaba fue alcanzado por una gran tormenta. Newton despertó en la noche cuando su habitación dentro del barco comenzó a llenarse de agua. Fue en esa noche en el que este hombre despiadado, traficante de personas, un hombre abusador, violento, indiferente, fue en esa noche y en ese dolor que estaba atravesando, en ese tormento, fue que él comenzó a clamar nuevamente a Dios. Al llegar a tierra, dice la historia, que él llegó a tierra firme milagrosamente y lo primero que hizo fue agarrar una Biblia y comenzar a leer el libro de Lucas, que fue impactante para él, y con el tiempo y muy paulatinamente Newton comenzó a tener una fe viva y una fe firme. Al ser convencido de sus pecados, decidió abandonar toda esa vida libertina y empezó a sentir vergüenza de su pasado tan cruel. Tiempo más tarde, ya habiendo experimentado el poder del Espíritu Santo, Newton fue ordenado como pastor anglicano. Pasó de ser un hombre que trataba violentaba y comercializaba esclavos, pasó de eso a ser un pastor anglicano. A finales de diciembre de 1772, recordando la obra de Dios en él, Newton escribe un himno que sin él saberlo, este himno iba a alcanzar a millones y millones y millones y millones de personas. En enero de 1773, por primera vez se escucha públicamente el famosísimo himno titulado Amazing Grace, Sublime Gracia del Señor, Sublime Gracia del Señor. Este himno es un himno en el que Newton exalta la gracia y la misericordia de Dios, una gracia y una misericordia que él mismo experimentó. Fue tal la conversión de Newton que pasó no solo dejó la trata de personas, sino que se convirtió en un abolicionista del comercio con personas. Dios hizo de Newton un hombre de Dios, un hijo de Dios, un pastor amoroso, un consejero tierno y perdonador, y realmente fue alcanzado por esa sublime gracia. Amazing Grace, Sublime Gracia, es una canción, hermanos, un himno que hoy lo cantan alrededor del mundo. Si ustedes ven las películas norteamericanas, en la parte de cuando, por ejemplo, están en un velorio, que van a enterrar al muerto, siempre cantan Amazing Grace. Esta canción la cantó, por ejemplo, muchas veces Elvis Presley, la cantante Whitney Houston, el grupo Il Divo, que creo que son italianos, también André Rieu de Holanda, y en infinidad de congregaciones la canción Sublime Gracia hasta el día de hoy se escucha. Una de las partes dice: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió,
y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. ¿Cuántos conocen ese himno? A ver. Poquitos. Bueno, después de acá, ponen en YouTube Sublime Gracia y ya la aprenden. Porque realmente es un himno precioso, hermoso. Y no solamente la letra del himno, sino el trasfondo que tiene ese himno. El trasfondo donde uno ve la misericordia de Dios rescatando a alguien que humanamente era irredimible. Y yo quiero aprovechar para decir que todo ser humano es potencialmente redimible. Todo ser humano es potencialmente redimible. No importa lo bajo del pecado, no importa cómo han caído, no importa lo grave de la situación. Si cualquier persona en cualquier lugar se arrepiente e implora la gracia y la misericordia de Dios, Dios es un Dios perdonador, es un Dios que ama y es un Dios que quiere salvar a la humanidad. No creamos que ese hijo por el que estás orando no es redimible. No importa cómo lo veas ahora. Si lo ves torcido, si lo ves mal, si lo ves alejado de Dios, hay esperanza para el corazón quebrantado. Hay esperanza para el corazón herido, así como hubo esperanza para Newton. También hay esperanza para cualquier persona. Ya libre soy, dijo él. Dios me salvó y mis cadenas él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y así como Newton tuvo un mal comienzo, pero un brillante final, así como yo dije hace algunos días atrás con el rey Asa, que tuvo un brillante final y un mal comienzo, hoy tengo que decir también que existe la posibilidad de tener un mal comienzo y un brillante final. Y la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un rey que se llamaba Manasés. Y para eso les voy a pedir que vayan buscando 2 Crónicas 33. La Biblia nos habla de este rey Manasés, que tuvo un comienzo muy mal, muy alejado de Dios, muy irreverente, muy profano. Pero así como él empezó mal, vamos a ver cómo terminó él. Vamos a ver cómo terminó este rey. ¿Quién era este rey Manasés? Bueno, Manasés fue el hijo del rey Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel. De hecho, fue un rey que Dios lo utilizó para un gran avivamiento, para una gran reforma espiritual. Dios utilizó a su padre, a Ezequías, para la extensión de su reino. Dios utilizó la vida del rey Ezequías de una manera maravillosa. Porque el rey Ezequías era un rey que amó al Señor, que caminó con Dios y que como consecuencia Dios lo bendijo. Como consecuencia de que Ezequías caminaba en el temor de Dios, Dios bendijo a Ezequías. Pero fue el final de su vida donde este rey que era impoluto, perfecto, cometió un grave error. ¿Saben qué dice la Biblia? Y nunca he escuchado que alguien hablara de esto sobre Ezequías. Pero la Biblia dice que Dios lo bendijo tanto que su corazón se enalteció. Ezequías. Su corazón se enalteció. Qué peligro que es cuando estamos tan bendecidos, ¿no? Ahora uno tiene que pedirle a Dios sabiduría para poder lidiar con la bendición. Porque también conozco creyentes que cada vez que están muy bien y que Dios les está bendiciendo, muchos se preguntan si estarán mal, que por eso están tan bien y tan bendecidos. Bueno, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, hermanos, prosperar nuestras vidas, pero como dice la palabra, lo primero que tiene que prosperar es nuestra alma. Y Ezequías tuvo un alma muy próspera y después esa prosperidad se vio reflejada también en las cosas materiales. Sin embargo, fue al final de su vida cuando él se enalteció, pero Dios lo reprendió y él luego se humilló. Este hombre que se había enorgullecido a causa de tanta bendición, después se humilló bajo la poderosa mano de Dios y Dios lo volvió a levantar. Pero al final de su vida, los últimos años, le nació un hijo que se llamó Manasés. Y Manasés no siguió los mismos pasos
del padre, sino que, dice la palabra de Dios, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 12 años. ¿Hay algún niño acá en la iglesia que tenga 12 años? Benji, ¿cuánto tiene? 13 tiene. ¿Y el de al lado? Samuel. Imagínense que era Samuel de rey. Imagínense un niño. Y dice la Biblia que Manasés tenía esa edad, 12 años, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue uno de los reyes que más duró en el reino. Ahora, lamentablemente, este rey que duró tanto, también fue un rey muy malvado. Fueron muchos años de pecado, fueron muchos años de crueldad. Fue realmente un rey, hablando humanamente, un rey que hizo muchas asquerosidades, incluso en el templo del Señor. Dice el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Dice que él, lo que su padre había hecho, la obra que su padre había hecho, él la destruyó. Porque su padre había destruido los lugares altos, había destruido todos los lugares de culto pagano, de idolatría. Todo eso lo hizo su padre, pero después vino él y en vez de seguir haciendo la obra de su padre, dice que volvió a reedificar los lugares altos para que el pueblo adorara a las imágenes. Yo escribí un pensamiento en cuanto a esto, en donde dice, referente al versículo 3, dice, el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son condiciones permanentes. El arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son condiciones permanentes. Si no cuidamos lo que Dios nos da, corremos el riesgo de perderlo. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender eso, que nosotros tenemos que cuidar lo que Dios hace en nuestra vida. Que la obra de Dios, que la obra que Dios comenzó a hacer en nuestra vida, nosotros podemos cuidarla o echarla a perder. Nosotros podemos cuidar la obra de Dios en nuestra vida o la podemos echar a perder. Yo fui testigo de un lugar donde comenzó con un avivamiento muy tremendo. Muy tremendo. Realmente la obra de Dios en esa iglesia fue maravillosa, fue poderosa. Era algo, parecía el libro de los Hechos ese lugar. Por las cosas que ocurrían, por la cantidad de miles y miles de personas que corrían a los pies del Señor arrepentidos, con un genuino arrepentimiento, como ocurrió en Pensacola hace muchísimos años atrás. Un gran avivamiento donde Dios empezó a usar de repente a un ex drogadicto llamado Esteban Gil y empezó a predicar un día del Padre y bueno, en Pensacola comenzó a derramarse un avivamiento. Bueno, en el Uruguay también ocurrió lo mismo, hace muchos años. Pero, lamentablemente, las cosas humanas, el ego humano y un montón de otras cosas echaron a perder todo eso. Por eso digo que el arrepentimiento, la reforma y el avivamiento no son condiciones permanentes y que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos da. Por eso es importante, hermanos, que nosotros mantengamos el fuego de nuestro altar encendido. Porque si nosotros no cuidamos nuestra vida, nuestro fuego espiritual tiende a apagarse. Como cualquier fuego se apaga, nuestro fuego también, si no estamos ahí para cuidarlo. Y este hombre echó a perder la obra que había empezado su padre. Dice el versículo 3, dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Qué le parece todo eso que hizo? Dice que levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera. Eso es importante saber. Esas imágenes de acera que hizo, las colocó en el templo de Dios. ¿Y saben lo que ocurría en el templo de Dios? Promovido por ese rey,
prostitución religiosa. En el templo mismo la gente comenzó a prostituirse, porque Acera era la diosa de la prostitución. Y quienes adoraban a Acera tenían que hacer orgías y un montón de relaciones sexuales fuera del orden y de la santidad de Dios. Bueno, ese rey implementó todo eso, no solo en Israel, sino también en el templo de Dios. Miren, no lo vamos a leer, pero si uno lee en paralelo en Segunda de Reyes 21, vamos a encontrar que ese rey había derramado muchísima sangre inocente. Ese rey también derramó muchísima sangre inocente. Dice que adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Qué quiere decir que adoró al ejército de los cielos? Que comenzó a ponerse o a permitir que en el pueblo se fomentara la astrología, la adivinación, el consultar a los astros, a las constelaciones, las energías, todas esas cosas que hoy están muy populares. Bueno, en la palabra de Dios ya aparecían y Dios condena todo eso. Una vez hablando con una cristiana de muchos años, me sorprendió que me confesara que leía el horóscopo. Cuando me dijo que leía el horóscopo casi me caigo para atrás, pero no por el poder del Espíritu. ¿Cómo una cristiana de años puede decir que lee el horóscopo? Bueno, a veces es la condición, muchas veces, del corazón dentro del pueblo de Dios. Dice el versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Bueno, acá otra vez vuelve a hablar del ejército de los cielos. Comenzó a adorar la luna, las estrellas, las constelaciones, el sol. Comenzó realmente a vivir una vida muy abierto a lo satánico. Lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos fue satanismo puro. No sé cuántos lo vieron. Yo lo vi después, porque como no soy muy deportista, pero lo poco que vi satanismo a sus anchas. Y hoy ese mundo espiritual satánico está muy abierto. Hay cantantes muy famosos que antes hacían sus rituales satánicos a escondidas, nadie podía saber, pero ahora lo hacen a plena luz, en los propios escenarios, invocaciones a demonios. Y los demonios existen, los espíritus inmundos existen, pero Jesús vino a libertar a los cautivos y Él vino a romper las obras del diablo. Por eso adoramos a Él y bendecimos su nombre. Y este hombre se abrió a lo satánico, levantó altares satánicos en la casa de Dios. Versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y se excedió en hacer lo malo. Se excedió en hacer lo malo. Pero ¿vieron lo que dice el versículo 6? Pasó sus hijos por fuego. ¿Saben qué quiere decir eso, no? Que los sacrificó a una entidad llamada Moloc. ¿Saben cómo los sacrificaba? Los quemaban vivos. Y eso hizo este hombre. Estaba endemoniado hasta las uñas. Era impresionante la maldad de ese hombre. Era impresionante lo bajo que estaba cayendo, al punto de sacrificar sus propios hijos al dios Moloc, a la entidad Moloc. Y dice que observaba los tiempos, miraban agüeros. Todo esto es sinónimo de espiritismo, brujería, curanderismo. Era dado a adivinaciones, consultaba a los adivinos y encantadores. La Biblia dice se excedió, es del único rey que dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo. Lo que quiere decir que había traspasado un límite. Para que nosotros veamos la maldad de ese hombre. Qué corazón tan perverso, qué corazón tan cautivo por las tinieblas, por la oscuridad.
Dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta encender su ira. Es que Dios es un Dios de amor, pero también Dios manifiesta su ira. Nadie quiere que hablemos de la ira de Dios. Pero hay un versículo, que lo puse en mis redes sociales viéndolo de los Juegos Olímpicos, que dice, a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo su pie resbalará. Hablando de que llega un momento en que la ira de Dios desciende sobre todos los que no quieren arrepentirse de sus pecados. Y nosotros tenemos que proclamar que así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Es un Dios santo. De hecho, el único atributo de Dios que se repite 3 veces seguida es santo, santo, santo. Y Dios no va a tolerar el pecado. Y Dios no va a tolerar el pecado. Y acá dice que se encendió la ira de Dios. Dice el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, otro pensamiento que escribí es que Manasés llegó a tal exceso de maldad que convirtió Jerusalén y el templo en un vil burdel. Manasés convirtió a Jerusalén, todo Jerusalén y el templo eran un burdel, eran un antro de perdición. Versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés no solo se conformó con él estar extraviado, él quiso extraviar al resto de la población. Ahora vamos a leer más adelante un versículo que va a ser muy esclarecedor en cuanto a esto. Acá vemos que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Y Manasés había excedido ese límite de la paciencia de Dios y se estaba dirigiendo hacia una caída estrepitosa. Las naciones que se están burlando de Dios como se burlan, se están dirigiendo a una caída estrepitosa. Cuando cualquier nación comienza a fomentar la inmoralidad, cuando cualquier país del mundo, por poderoso que sea, comienza a fomentar lo inmoral, lo promiscuo, lo depravado, ese país se está preparando para el juicio de Dios. Ese país se prepara para el juicio de Dios. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Hace unos días atrás fui a una librería acá en Santa Cruz. El sábado creo que fue, o el viernes. A averiguar sobre un libro que quería comprar. Y había un joven que estaba preparándose para contarles cuentos a los niños. Y me puse a leer de qué trataba el libro. Y el libro trataba de diversidad sexual, de distintos tipos de familia, de tolerancia y todo eso que ya sabemos. Todo eso que ya sabemos. Cuidado, hermanos, cuando una nación comienza a meterse contra lo más inocente que hay en esta vida, que son los niños, esa nación le cabe ese versículo, a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo su pie resbalará. Tenemos que orar por España. Tenemos que orar por Europa. Tenemos que orar por estas naciones que han sido tan bendecidas. Europa hace algunos años atrás era un semillero de misioneros. Hace algunos años atrás
Era impresionante cómo a Sudamérica llegaban misioneros de Suecia, de Suiza, de Holanda. De hecho, son países que fueron fundamentados y cimentados en lo que es la Reforma Protestante, como Alemania, donde nació Martín Lutero. Fueron países donde la gloria de Dios se manifestó. Nosotros tenemos que orar para que Dios doblegue estas naciones y para que las almas se conviertan, para que el poder del enemigo suelte las mentes y suelte las vidas, y para quienes predicamos el Evangelio no lo hagamos solamente con palabras, sino con poder y demostración del Espíritu Santo de Dios. Porque Europa necesita ver la manifestación del poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Y quienes vivimos en Europa, no critiquemos a España, no critiquemos a Europa. Pongámonos de rodillas cada día y pidamos: Señor, salva esta nación, rompe las cadenas del diablo. Tenemos que orar de esa manera para que Dios se manifieste de una manera poderosa. Si Dios nos puso en España, amemos España. Bendigamos a España y prediquemos a España que hay un solo camino, que hay una sola verdad y que hay una sola vida, y que cualquier español puede salvarse si entra a través de Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a los de Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Dios había destruido delante de los hijos de Israel. Un pensamiento que escribí es que que Manasés cerró sus oídos y su corazón a la dulce voz del Señor, quien los estaba llamando al arrepentimiento. Estas son las dos únicas cosas que pide el Señor en el Evangelio: fe en Cristo y arrepentimiento. Pero Manasés estaba cerrándose a la voz de Dios. Dios le mandaba profetas, dice la historia, no lo dice la Biblia, pero dice la historia, el Talmud, que Manasés fue el rey que mandó a matar al profeta Isaías. No lo dice la Biblia, es extrabíblico. Y Flavio Josefo, un historiador también judío, dijo que Manasés había mandado a matar a muchísimos profetas. Por eso se cree que uno de esos muchísimos profetas que mandó a matar Manasés fue el profeta Isaías, que mandó a cerrarlo por la mitad. Para que nosotros veamos la maldad de ese hombre. Ahora, versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. La Biblia dice: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Y si hay alguien que nos está mirando en las redes sociales y Dios le está hablando, que no endurezca el corazón. Que no endurezca el corazón. Porque Dios está dando oportunidades. Ahora, Dios es un Dios de oportunidad. Pero a Dios a veces a unos no le das. A uno le da una oportunidad, a otro le da un poco más. Pero no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da. No digamos va a ser para más tarde, porque más tarde puede ser tarde. Hay una canción de Miguel Cejas, Se fue sin Dios, estuvo cerca pero nunca renunció. A esa vida de vicio mortal tras los placeres del pecado se marchó. Miguel Cejas, bueno, después búsquenla, Se fue sin Dios. Para Manolo, que se ve que le gusta a Miguel Cejas, porque cantó la otra vez borracho y cantinero, ¿se acuerdan? A Cristo, ahí tienen a otro que se había convertido, borracho y cantinero. Uno dejó la taberna y otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio. ¿Qué le parece? No me lo imagino a Mati cantando esa canción, pero... Pero hermanos, ahí estaba este hombre, Dios le estaba hablando a él y al pueblo. ¿Por qué digo a él y al pueblo? Porque la Biblia lo deja bien claro. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Manasés era responsable de la condición de ese pueblo, pero ese pueblo también era responsable de su condición. Cada uno de nosotros es responsable. Así como Ezequías no fue responsable de su hijo,
Y hay una curiosidad en la Biblia, que hubo reyes muy malos que tuvieron hijos muy buenos. Y hubo reyes muy buenos que tuvieron hijos muy malos. Y eso nos habla de que Dios es un Dios personal y que cada uno de nosotros tiene que cultivar una relación personal con el Señor. Le hablo a los que tienen padres cristianos. No descanses en que tus padres son cristianos para andar bien con Dios. Vos tenés que buscar tu propia relación con el Señor. Eso nos habla la Biblia, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No sirve de nada que diga yo soy el hijo de fulano de tal, yo soy la hija. Podemos ser los hijos de las personas más ungidas de todo Santa Cruz de Tenerife, pero si nuestra relación con el Señor no está bien, Dios te está llamando a que arregles ese altar. Te está llamando a que arregles ese altar. Y dice que ese pueblo, Dios los llamó, pero ellos no estaban escuchando. Dice, mas ellos no escucharon. Por lo cual, dice, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Creo que lo escuché al pastor Manolo decir, que lo que no se aprende, ¿cómo es? Lo que no se aprende estando bien, se aprende en el dolor. Algo de eso creo que lo escuché decir alguna vez. Bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir como lo dijo Lewis. El dolor es el megáfono de Dios para llamar a un mundo sordo. Y Dios tuvo que usar el dolor para llamar a este hombre que de manera amorosa no quiso obedecer la voz de Dios, ni él ni el pueblo, los dos, ninguno quiso obedecer la voz de Dios. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Lo lleva cautivo. Hay un pensamiento que escribí que dice, ¿cuántos están más receptivos a las buenas noticias de salvación en tiempos de quebrantos que en tiempos de sosiego? ¿Cuánto se aprende allí abajo en el valle de las oscuras lágrimas? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios a través del dolor? A mí me predicaban, me invitaban siempre a la iglesia desde niño, porque yo vivía en Buenos Aires, en un barrio que se llama Palermo, muy cerca de Belgrano. Y en Belgrano, hasta el día de hoy, hay una iglesia que se llama El Rey de Reyes, del pastor Freyson, y yo tenía amigos que iban a esa iglesia. Y de niño siempre me invitaban, y yo nada, cerrado totalmente. Yo les conté que mi madre era atea, mi padre era comunista, así que no tenía yo tampoco ningún interés en las cosas de Dios. Pero fui creciendo y a los 15 años de edad estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida y fue ahí donde tuve un encuentro real con el Señor. Un encuentro real con la presencia de Dios. Con 15 años de edad estaba realmente muy angustiado, muy abatido, afligido, triste. Mi madre había venido a España y la estábamos extrañando horrores. Ella nos dejó con mi padre, pero no nos fue bien. La parte económica muy mal. Y entonces, bueno, me acuerdo que habíamos pasado de vivir muy bien en Buenos Aires a vivir muy mal en el Uruguay. Abríamos la nevera, éramos 3 varones porque uno ya estaba acá. Abríamos la nevera, me acuerdo, de casa y lo único que había era un limón. Un limoncito. Se prendía la luz, ¡pum!, el limón ahí. Muy mal, pasábamos realmente penurias, tristezas. Pero me acuerdo que fue en ese momento que un pastor misionero de Brasil, de muy sana doctrina, de muy bien, un hombre maravilloso, quien nos predicó el Evangelio, cruzó hasta mi casa y nos empezó a hablar la palabra de Dios junto con otro hermano. Y no hubo que insistirnos. Recuerdo que al mismo día que me dijeron, hoy hay culto, ¿querés venir? Ese mismo día fui. Y ese mismo día nací de nuevo. Ese mismo día recibí el poder del Espíritu Santo.
y salí de ese lugar transformado. No fue una transformación paulatina, fue una transformación repentina. Una conversión donde parecía que había estado toda la vida en la iglesia, pero mi corazón estaba quebrantado, doblegado, abatido. Y fue en esa tierra, en ese corazón, donde Dios obró. Es que Dios usa el quebrantamiento para obrar en nuestras vidas. Uno de mis mejores amigos del Uruguay, un varón que se llama José, conoció al Señor adentro de una cárcel. También se le predicaba el Evangelio, traficaba con drogas, hacía cualquier cosa. Pero fue en la cárcel donde él imploró el favor de Dios y fue en la cárcel donde experimentó ese nuevo nacimiento. Y así por adelante, ¿cuántos conocemos, no? Personas que fueron quebrantadas y en el quebrantamiento experimentaron eso de nacer de nuevo. Hay padres que muchas veces se afligen porque sus hijos están pasando mal. Hace poco una hermana se acercó a mí muy angustiada por la condición de sus hijas y porque estaban pasando mal, lejos del Señor. Y yo le dije, hermana, gozate y alegrate de que estén pasando mal. Yo sé que es difícil, pero si estuvieran pasando bien, no van ni siquiera a levantar una mirada para el Señor. Pero en el quebrantamiento el corazón está más dócil para poder entregarse al Señor. Es que Dios usa eso muchas veces. La Biblia dice en el versículo en el 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Vieron? Se lo llevó aprisionado el rey de Babilonia. Y en Babilonia, en una cárcel, este hombre comenzó a implorar el favor de Dios. La cárcel se había convertido en su cuarto de oración. La cárcel de ese hombre, la cárcel física de ese hombre, fue el mejor lugar para encontrar a Dios. En Argentina, hace muchos años atrás, en la década del 80, hubo una invasión. Dicen que fue invasión, otros dicen que no. Las Malvinas, ¿se acuerdan de la guerra de las Malvinas? Bueno, antes de la década del 80, no había nada que pudiera penetrar el corazón de los argentinos con el Evangelio. Solo un predicador llamado Tommy Hicks logró, el Espíritu Santo a través de él, hacer algo, pero siempre el pueblo muy cerrado. Era Argentina un país donde había mucho bienestar económico. Recordemos que hace años atrás los europeos emigraban para Argentina, para Uruguay también, para Venezuela, para esos países, por lo bien que se vivía. Pero los gallegos, por ejemplo, elegían Buenos Aires como su lugar predilecto para vivir. De hecho, la mayoría de nosotros, los argentinos, somos descendientes de gallegos. Se vivía muy bien, pero así como se vivía muy bien, también se vivía muy mal espiritualmente hablando. Pero fue luego de la guerra de las Malvinas, con la derrota, que el argentino comenzó a abrirse más a las cosas de Dios. Y hoy en Argentina hay iglesias de miles y miles e iglesias de sana doctrina. No estoy hablando de iglesias falsas, iglesias que predican la palabra de Dios, como la que viene el hermano Matías. Iglesias que predican realmente el Evangelio, que son miles y miles y miles. Pero ¿qué fue lo que llevó a ese país a volcarse de esa manera a Dios, a la presencia de Dios? El dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento. Por eso nosotros, hermanos, ¿qué hacemos en el quebranto? Nunca hubo, ni nunca habrá, ni nunca hay, ni nunca va a haber jamás un tiempo de refrigerio y de manifestación divina sin un arrepentimiento genuino. En el Evangelio todo empieza con el arrepentimiento y la fe. Y acá dice que luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Este rey en la cárcel comenzó a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Comenzó a humillarse bajo el poder de Dios, a reconocer sus pecados, comenzó a arrepentirse, a tal punto que dice, el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino.
Qué impresionante este hombre, así como John Newton, quien escribió Sublime Gracia del Señor, así como él, este rey también, que era despiadado, que era cruel, que era intemperante, que se había volcado al espiritismo, a la prostitución, a la promiscuidad, que había hecho de la nación un burdel gigantesco. Ese rey, cuando fue puesto en angustia, oró a Dios, se humilló bajo la poderosa mano de Dios y Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios lo perdonó, Dios le dio una nueva oportunidad de vida. Dios le dio una nueva oportunidad y dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Versículo 13, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué lindo que está eso. Ese hombre ahora se había convertido, ese hombre ahora había abandonado el pecado. Y dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Sigue el versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Eso es una verdadera conversión. Hermanos, la verdadera conversión y la verdadera manifestación de la conversión es que también uno no solo pide perdón, sino que intenta enmendar el daño causado. Esa parte parece que a veces se olvida a la gente. Leía recién la hermana Vane que cuando uno se arrepiente de verdad, en Ezequiel 33, cuando uno se arrepiente de verdad y se vuelve a Dios, la conversión es que si alguno robó, devuelva lo robado. ¿Se acuerdan lo que hizo Zaqueo, no? Que cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, el arrepentimiento genuino lo llevó a decir: yo he sido un estafador hasta ahora, pero si alguno ha estafado, se lo voy a devolver cuadruplicadamente. Y a veces nosotros pensamos que con pedir perdón ya está. No, muchas veces también hay que enmendar. Si está al alcance de nuestra mano, hay que enmendar el daño hecho. No solamente pedir perdón. A los matrimonios les digo, a veces hay heridas en los matrimonios. Bueno, yo siempre digo que si el marido hiere a la mujer, el marido es el responsable de sanar a esa mujer. Y al revés también, si una mujer hiere a su marido, esa mujer es la responsable de sanar a ese marido herido. El que hiere es el responsable de sanar también. Y lo mismo pasa en las relaciones interpersonales en la iglesia. Si yo pequé contra un hermano, el verdadero arrepentimiento no es solamente pedirle perdón, es enmendar el daño que le he hecho. De alguna manera, de alguna forma. Y eso fue lo que hizo Manasés, enmendó el daño hecho. Dice el versículo 17, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le habían hablado en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Dice el versículo 21, de 22 años era Amón, y con esto vamos terminando, cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Vieron? Manasés no pudo enmendar todo el daño que hizo. Y quiero decir algo, Dios siempre perdona el pecado cuando hay arrepentimiento, pero las consecuencias del pecado muchas veces se pagan, por más que haya habido un perdón de Dios. Las consecuencias a veces quedan. Dios perdonó a David por lo que hizo con Urías y con Betsabé. Sí, ¿no? Sin embargo, uno lee la historia del rey David y aunque él fue perdonado, en su casa ocurrieron un montón de desgracias.
es que el pecado fue perdonado, pero a veces las consecuencias son irrefrenables. Por eso el camino de santidad es el camino más seguro. El camino de santidad es el camino más seguro. Y no sé para quién es esta palabra, pero Dios también manda santidad en el matrimonio. ¿Querés tener un matrimonio bendecido? Hacé de la santidad un lugar en tu casa. La santidad es el camino seguro. Algunos buscan la felicidad. No busques la felicidad, busca la santidad, que va a venir como, la felicidad va a venir como consecuencia de la santidad. Lo vuelvo a repetir, la felicidad viene como consecuencia de la santidad de Dios. No hay camino más seguro que la santidad. Manasés lo probó, se dio cuenta que el pecado lo llevó al cautiverio, al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, después se dio cuenta que volverse a Dios, arrepentirse, quebrantarse, humillarse, Dios comenzó a restaurarlo. Dice el versículo 22, e hizo lo malo, hablando de Amón, su hijo, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. ¿Qué le parece esta historia? A mí lo que me gusta de esta historia es la sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Eso es lo que me gusta de esta historia. Que si hay una persona que tiene realmente un deseo de cambiar, de ser transformado, que tiene un arrepentimiento genuino, Dios quiere salvar. Dios quiere salvar a la humanidad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. También dice que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. También dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y subrayo ahí la palabra todos, porque hay una doctrina diabólica que se está infiltrando en las iglesias a través de las redes sociales, en donde dicen que Dios ha predestinado a una persona para salvarse y a otra para perderse. Dios no ha predestinado a nadie para el infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, esto lo digo a título personal, no lo digo en nombre de Centro Evangélico Vida Nueva. Yo como pastor nunca voy a abrazar el hipercalvinismo porque enseña esa aberración, la doble predestinación. Dios predestinó a algunos para el infierno y a otros para el cielo. Eso no es cierto. De tal manera amó Dios al mundo. Y un día discutiendo con un calvinista me dijo, al mundo no, a los predestinados. Y yo le dije, San Juan 3:16 no dice Dios amó a los predestinados, Dios amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También dice la Biblia, id y predicad el Evangelio a toda criatura. También dice salvación a todo aquel que cree. También dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hermanos míos, la soberanía de Dios no limita la responsabilidad humana. La Biblia dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Se dan cuenta? La soberanía de Dios en la salvación no limita la responsabilidad humana. Dios quiere salvar, pero Dios le ha dado al ser humano la libertad de elegir, el libre albedrío, la responsabilidad de elegir qué camino tomar en la vida. Por más soberano que Dios sea, la salvación
en parte también es responsabilidad nuestra. Dios no hace acepción de personas. Cuando escuchen un teólogo con corbata, bien vestido, bien afeitadito y buen mozo, diciendo que Dios hace acepción de personas, no crean en esa herejía bien vestida. Porque a veces pensamos que porque se viste bien y porque es un teólogo, Dios no hace acepción de personas. Dios no es arbitrario ni tampoco es caprichoso. Y cierro con las palabras de Billy Graham. El Evangelio es poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El Evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona caída y la hace pura como un ángel. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarlo a usted. Creamos en este Evangelio, creamos a la palabra de Dios, prediquemos el Evangelio. Hay almas para salvarse, hay vidas para liberarse, hay almas que necesitan ser sanadas en su corazón también. Y el remedio para esta humanidad que se burla de Dios como en los Juegos Olímpicos, el remedio es volverse a la palabra de Dios. El remedio es lo que dice la Biblia: Dios manda a todos los hombres, en toda España, del norte al sur, del este al oeste, en toda Europa, en América, en Oceanía, en la Antártida, en cualquier país y continente. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que crean en el Evangelio, a que crean en Cristo. Porque el único que puede perdonar pecados es Jesús. No hay otro que pueda perdonar pecados, no hay otro nombre, dice la Biblia, en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesús, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Nos ponemos de pie. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro para que esta palabra haya cabida en los corazones. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Oro para que nos des a tu pueblo la responsabilidad cada vez más fuerte sobre nuestros hombros de anunciar en todas partes, en todos los medios, el Evangelio que salva. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nuestras vidas, en la vida de Newton en su momento, de Manasés, y donde hoy podemos decir: ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas a Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre al fin su amor que me salvó. Gracias, Señor, por esa sublime gracia que vino a salvar al peor de los pecadores. Gracias, Señor, porque hay esperanza para el corazón afligido. Hay esperanza para el corazón quebrantado. Y pensamos en nuestras familias, en nuestros parientes, en nuestros familiares. ¿Cuántos de ellos están viviendo perdidamente? Muchos. Pero yo creo en esa sublime gracia que les puede alcanzar. Yo creo en ese amor que les puede alcanzar y atraer con cuerdas de amor. Así como a nosotros, que podemos decir: las cuerdas de amor me cayeron en un lugar deleitoso y es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor, tus cuerdas nos han atraído. Te pedimos que esas cuerdas de amor atraigan a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, de estudio. Señor, oramos por salvación. Oramos para que esta isla reciba un avivamiento. Oramos para que se rompan las cadenas del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, deshace ahora toda obra del enemigo. Y toca las vidas, Señor, y salva las almas. Salva a los perdidos, Dios mío. Salva a los que están perdidos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, da poder a tu iglesia. Da poder a tu iglesia.
el poder arrollador del Espíritu Santo, ese fuego de Dios venga sobre la iglesia. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, toca las vidas, Señor. Revoluciona la iglesia en el poder y en la unción de tu Espíritu, para proclamar la palabra con poder y valentía, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y diversos milagros mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos, y a ti damos la gloria por siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.